Muy buenas noches. Las imágenes con las que abrimos esta edición estelar de Noticiero El Salvador corresponden al fuerte operativo desarrollado en horas anteriores por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República en el Departamento de la Libertad. Mediante la incursión de las fuerzas de seguridad se desarticuló una estructura criminal del barrio 18 que operaba en la zona. Así es, la Policía Nacional Civil capturó a decenas de criminales y así inicia la etapa de aplicación de justicia para 72 delitos cometidos por estos sujetos. El trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad y la Fiscalía General de la República es una base fundamental para combatir la impunidad en el país. En breve, más información a través de esta edición estelar de Noticiero El Salvador. Quédese con nosotros. Arrancamos con nuestros titulares. Autoridades ejecutan más de 70 órdenes de captura al sur de la Libertad, desmantelando una estructura del barrio 18. Ejemplo dentro y fuera del país. El régimen de excepción acumula ya más de 56,000 capturas y la reducción de todos los delitos. Titulares de Educación, Salud y Turismo acuden al Parlamento a explicar su presupuesto del próximo año. Se forma la tormenta tropical Lisa en el Caribe. Se dirige hacia Honduras y podría afectar indirectamente a El Salvador a finales de esta semana. Corea del Sur y la India lloran tras sendas tragedias que han dejado al menos 300 muertos y centenares de heridos. Muy buenas noches, sean nuevamente bienvenidos a su edición estelar de Noticiero El Salvador. Yo soy Claudia Campos. Y Armando Urquía, gracias por arrancar su semana informándose con nosotros. Iniciamos con la información. En las últimas horas y tras una incursión realizada en el Departamento de la Libertad, las fuerzas de seguridad desmantelaron una estructura del barrio 18 que operaba en diferentes colonias, cantones y caseríos de este sector. Con estas capturas realizadas se resuelven más de un centenar de casos por diferentes delitos. 72 órdenes de captura fueron giradas por la Fiscalía General de la República. De inmediato, decenas de elementos de la sección táctica operativa de la PNC y Fuerza Armada se desplegaron en diferentes puntos del Puerto de la Libertad. Una a una, las casas eran registradas en busca de los objetivos. Yo también, séntame ahí los 12. ¿Tienen esta casa? ¿Tiene luz? Logrando la captura de varios sujetos acusados de agrupaciones ilícitas y otros delitos, entre ellos 2 menores de edad. Esta madrugada hemos desarticulado prácticamente 2 estructuras de la pandilla 18, del sector del Jute y del Morral en el Puerto de la Libertad. Las investigaciones iniciaron en el 2021 y con las detenciones se resuelven 125 casos por diversos delitos. De los cuales existen 2 homicidios de las personas Sánchez Vides, un hecho que sucedió pues, en el Puerto de la Libertad, también sobre un sujeto que era miembro de la misma estructura, que era de apellido Portillo Pérez y le decían alias Coco. También se han resuelto delitos de extorsión, 22 extorsiones. Más de 40 intimaciones además se llevaron a cabo simultáneamente en diferentes cárceles del país, garantizando que los delincuentes paguen por el daño ocasionado. Con esta respuesta se le da tranquilidad a la población, la cual pues poco a poco va ganando confianza con las instituciones, tanto policía como fiscalía, y nos permite pues obtener mayor información y están básicamente dando mayores denuncias. Las denuncias son confidenciales y anónimas. Para ello, el gobierno mantiene activo el número 123 con atención las 24 horas del día. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y la policía capturó a un pandillero que fue procesado, escuche bien, más de 20 veces, pero dejado en libertad por el sistema judicial anterior. Así lo detalló en redes sociales el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Los que critican las reformas a las leyes son los mismos que quieren que estos sujetos sigan libres. Hoy, nuestra policía capturó a Medardo Eugenio Melgar Martínez, alias El Morro de la MS-13, encarcelado 24 veces, pero que siempre fue liberado por un juez. Eso ya cambió. En otra publicación agregó, en su historial, este terrorista ha sido acusado por homicidio agravado,
hurto agravado, lesiones, receptación, lesiones y desórdenes públicos y agrupaciones ilícitas. Ahora será procesado por agrupaciones ilícitas y le esperan al menos 20 años de cárcel. Finalmente, el funcionario destacó lo siguiente: no permitiremos que estos terroristas sigan cometiendo crímenes en contra de nuestra población honrada. La guerra contra las pandillas continúa hasta llevar a prisión al último pandillero. Y a esta particular captura también reaccionó el presidente de la República, Nayib Bukele. A través de sus redes sociales, el mandatario salvadoreño expuso: este terrorista fue encarcelado 24 veces. 24 veces y 24 veces fue liberado por el sistema judicial corrupto que estamos reformando. Quienes exigen que regresemos a ese sistema judicial son los que quieren que el Morro y muchos más sigan asesinando a nuestro pueblo, señaló el jefe de Estado. Y la guerra contra las pandillas no se detiene hasta capturar a todos los terroristas que por años causaron dolor y luto a las familias salvadoreñas. A diario, los elementos de seguridad recorren el país en busca de criminales. Desde que inició la guerra contra pandillas, los salvadoreños están viviendo tiempos históricos. Poco a poco a la población se le está devolviendo la paz y tranquilidad, que por años le fue robada gracias a que miles de terroristas han sido capturados bajo el régimen de excepción. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad capturaron a José Ernesto López Mena, alias Cuche, terrorista de la 18 Sureños, quien cometía crímenes en Bosques de la Paz en Ilopango. Este sujeto está siendo investigado por su posible participación en otros hechos registrados en la zona. También se informó sobre la captura de Guillermo Enrique González, de 41 años, quien atacó con disparos a los agentes policiales. El sujeto se encontraba en estado de ebriedad. A él se le incautó una pistola. El hecho se registró en el cantón El Espino, San Pedro, Perulapán. Ningún policía resultó lesionado. En coordinación con elementos de la Fuerza Armada, se capturó en Ciudad Delgado a alias Black, un palabrero de la pandilla MS-13 que se dedicaba a recoger el dinero de la extorsión y de la venta de droga en la zona. Este sujeto posee antecedentes por uso de documentos falsos. En el cantón El Cuje, en Chalchuapa, Santa Ana, se detuvo a alias Pequeño, un sicario de la MS-13 con antecedentes desde el 2003 por agrupaciones ilícitas, hurto agravado, tentado, receptación, homicidio agravado, entre otros. Para esta operación intervinieron de manera conjunta 9 soldados y un agente de la PNC. Lorena Díaz, Noticiero El Salvador. El régimen de excepción es sin duda la política de seguridad más exitosa junto al Plan Control Territorial implementada en El Salvador. Los resultados son incuestionables, al igual que la voz de la mayoría de los salvadoreños que confirma que viven en un país más seguro. La fuerza del Estado, liderado por el presidente Nayib Bukele, sigue ganando sobre los miembros de las estructuras terroristas. El régimen de excepción ha sacado de circulación y puesto a disposición de la justicia a más de 56,000 pandilleros junto con sus colaboradores, y la cuenta continúa en aumento, con el despliegue de policías y militares en todo el territorio que cumplen con la misión encomendada de erradicar a las pandillas. Según las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, solo en el régimen de excepción les han decomisado a los mareros más de 1.600 armas de fuego, más de 2.050 vehículos y cerca de 13,000 celulares, los cuales han permitido a las autoridades ubicar a otros delincuentes. Además, han sido incautadas más de 6.2 toneladas de diferentes tipos de droga y dinero en efectivo que supera los 1.2 millones de dólares. Sumado a la desarticulación de estas estructuras terroristas, durante el régimen de excepción se reportan 128 días sin homicidios, de los 228 durante la administración del presidente Nayib Bukele. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y por cierto, la guerra contra las pandillas continúa a paso firme. Cada día son decenas de terroristas que caen en manos de las autoridades para enfrentar la justicia por los delitos cometidos. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reafirmó su compromiso para defender la libertad y tranquilidad de millones de salvadoreños que por años vivieron sometidos por las maras. Con poco más de 3 años en el poder y bajo el Plan Control Territorial, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado obtener cientos de días en los que no se ha derramado ni una sola gota de sangre en el país,
a causa de la violencia. Por eso es que la población siempre va a apoyar este tipo de medidas, porque saben, de paso, con esta muestra de 7 meses, que nosotros andamos impactando y sacando de las comunidades a estos terroristas con nombre y apellido, con perfiles y todo. A estos buenos resultados se suman las millares de capturas que las fuerzas de seguridad han ejecutado en 7 meses de régimen de excepción. Cada pandillero recibirá la condena que merece. El 90% de ellos ya está en una detención provisional ordenada por un juez, es decir, vamos en la ruta hacia la condena. Más de 6 millones de salvadoreños a los que no tenemos el derecho de fallarles. El Salvador se está convirtiendo en un referente mundial en materia de seguridad, perfilándose como el país más seguro de la región. Tú miras hacia el cielo y ves una gran cantidad de planetas. ¿Qué es lo que hace el Plan Control Territorial? Alinear esos planetas. Porque no es el colectivo de planetas el que resuelve el problema, sino que esa conexión entre cada uno de los planetas con un solo objetivo, la población. Transformar completamente la seguridad de este país. Las cifras son históricas, ya que en los últimos 5 años de gobierno del FMLN, El Salvador solo tuvo un día con 0 homicidios, número que demuestra los pactos que hubo con los grupos terroristas. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. El Salvador ya no es el laboratorio de experimentos de otros países, de recetas fallidas en materia de seguridad. Ahora es un referente en el combate a las pandillas y todo tipo de delitos. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue invitado a Nueva York, Estados Unidos, para exponer las estrategias implementadas en el país para el combate a estos grupos criminales, que ahora servirán de ejemplo para esa nación. El funcionario detalló ante más de 500 representantes de agencias de ley y policías de diferentes ciudades de Estados Unidos las fases del Plan Control Territorial y la aplicación del régimen de excepción, resaltando que todo esto ha sido posible gracias al trabajo articulado entre los 3 poderes de Estado. Además, se ejecuta una reforma profunda del sistema de justicia penal con el fin de garantizar que estas organizaciones criminales y cada uno de sus miembros paguen por cada delito cometido y que los gobiernos de Arena y FMLN permitieron. Y este cometido sigue consolidándose en El Salvador, donde tener paz ya dejó de ser un sueño, ahora es una realidad de todos los días. Pero el trabajo sigue para que estos delincuentes paguen en la cárcel por todos sus crímenes. Es por esto que en la Asamblea Legislativa se contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien brindó su opinión técnica ante las reformas a la ley con las que se resolverán los procesos penales de forma ágil tras los resultados contundentes del régimen de excepción. Con este fin, jueces de paz, de instrucción, de sentencia y de cámaras integrarán tribunales contra el crimen organizado, que procesarán a los más de 55,000 delincuentes que ya fueron capturados, sin importar que sean menores o mayores de edad, quienes no serán separados en las audiencias y procesos. Dentro de este tribunal, que va a ser pluripersonal, estará conformado por 4 jueces, 3 para procesar adultos y 1 para procesar menores de edad, pero dentro de un único y mismo proceso penal. De esta forma, se garantiza que los casos de todos los sujetos capturados se desarrollen de forma agilizada y cumpliendo las normativas de ley. Toda esta enorme carga laboral existente sea pues llevada y concluida, es decir, todos los procesos penales sean culminados, diligenciados, sentenciados, o la resolución que corresponda en el menor tiempo posible. A esto se le suma la segunda reforma para la creación de 2 tribunales, que se encargarán de escuchar las intervenciones telefónicas realizadas en los procesos en curso. La novedad es que estos 2 tribunales en todo el país serán los que escucharán las llamadas telefónicas, las intervenciones telefónicas y estarán en forma permanente, es decir, ya no van a ser los jueces de instrucción los que van a hacer tal función, sino que estos 2 tribunales.
La encargada de estudiar el cambio en la ley fue la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que dictaminó favorable, por lo que la propuesta pasará a la sesión plenaria para continuar el siguiente proceso legislativo. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. En el pasado, los gobiernos llegaron al extremo de contratar asesores y consultores internacionales para combatir a las pandillas. Esto demostró la incapacidad de los funcionarios de erradicar un fenómeno que le cegó la vida a miles de salvadoreños. Hemos estudiado todas las buenas prácticas y experiencias positivas. Pero ningún estudio ni consultorías internacionales fueron de utilidad para poner fin a la violencia armada generada por las pandillas en los gobiernos efemelenistas. En materia de reducción de la criminalidad, nosotros las hemos estudiado muy detenidamente y hemos adoptado lo positivo. Mientras que el pueblo salvadoreño era abatido a tiros por las pandillas, los funcionarios de seguridad de ese entonces asistían a conferencias, congresos y reuniones con supuestos expertos de quienes buscaban la fórmula para frenar la violencia homicida. Algunas interrogantes, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo en este caso en Nueva York? Si hubo un plan integral, ¿cómo fue la participación de la policía en su proximidad con las comunidades? La Asociación Nacional de la Empresa Privada contrató al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, para que elaborara un documento con casi medio centenar de propuestas que, en teoría, combatirían la inseguridad y la delincuencia. Ni cientos de papeles, ni horas invertidas en este plan dieron resultados. Bueno, que alguien de afuera venga a decirnos y darnos algunos consejos. La violencia continuó descontrolada y desnudó la debilidad del Estado administrado por areneros y efemelenistas a tal punto que tiraron al traste las consultorías internacionales y centraron su trabajo y esperanza en la tregua con las pandillas. Estamos nosotros esperando de que a través de la mediación de la Iglesia esto disminuya. Tantas consultorías y consultas sirvieron a la postre para fortalecer a pandillas. En evidencia queda que antes asesoraban en temas de seguridad a El Salvador. Ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele, el país es referente y fuente de consulta en el combate a los terroristas. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y este mes se ha convertido en el más seguro de acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional Civil. Pero más allá de los datos, la población es quien reconoce la tranquilidad con la que ahora pueden transitar por diversas calles y permanecer tranquilos en sus lugares de residencia. Como para nosotros no hay hora de salida, en vez de noche los toca andar en cualquier lugar, pues ya no se ve nada tranquilamente, sí. Uno podía quedar en carro en cualquier lugar porque de presto no veía de a dónde le salían. Sí, más que todo a los motoristas le acercaban pidiéndoles allí dinero. Como ando vendiendo en las colonias, anteriormente yo entraba con miedo a las colonias, yo gracias a Dios ya adentro bien tranquilo, no se ve movimiento, pues no se ven las cosas que veían antes, pues Está trabajando bien el señor presidente. Ya, como le digo, la gente ya camina más tranquila por acá y andan algo noche comprando. Se puede ver en el tránsito de gente, que anda multitud de gente a cualquier hora. ¿Y eso le beneficia a ustedes? Beneficia en el negocio, sí. Porque yo dejo este carretón aquí con mi venta, voy a dejar venta allá, antes no. Antes no estaba esa seguridad, pues yo me iba a dejarle café él allá abajo y venía, ya no hallaba panes. Por décadas los salvadoreños sufrieron y fueron víctimas de la violencia homicida generada por las pandillas. Los gobiernos anteriores afirmaban que el país era seguro, pero en las calles y comunidades la población decía todo lo contrario. El plan El Salvador Seguro está dando resultados positivos. Ese era simplemente el discurso. Al consultarle a la población, quedaba en evidencia que todo era una mentira. Peor la delincuencia. Pues aquí como que no hay ley, pues le tienen, los delincuentes mandan más aquí que el gobierno. La delincuencia ha incrementado bastante. Ya uno sale con miedo a las calles, ya uno no sabe si va a regresar a su casa. Y a pesar de que eran desmentidos por la población, el gobierno efemelenista no se cansaba en repetir el mismo discurso, a pesar de que los muertos no se alcanzaban a contabilizar ni con los dedos de las manos. Que este país hoy
en términos de delincuencia es más seguro que hace 4 o 5 meses. Seguro, a lo mejor sí, pero desde las comodidades de sus oficinas, porque en las calles, en las comunidades, la gente afirmaba lo contrario. ¿Quién no está pagando renta, usted por Dios santo? Aún el más pobrecito económicamente, y hasta por eso abundan más los asesinatos. Es inseguro andar por las calles. Todos tenemos peligro, jóvenes, viejos, señoras, señoritas, todos tenemos peligro. Sus estadísticas, sus balances e informes quedaban desnudados ante la verdad. Ese país seguro del que hablaban no era realidad. Es necesario siempre que haya más seguridad sobre la capital para que caminemos más, o sea, nos sintamos mejor pues al caminar pues. Es que la presencia policial siempre va a estar, pero es por gusto. Prácticamente solo andan de adorno. Hicieron oídos sordos al clamor e ignoraron la zozobra de la población y se convirtieron en cómplices de los pandilleros, a quienes en lugar de combatirlos, le cedieron el control total del país. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Cerramos este primer bloque informándoles que el presidente de la República, Nayib Bukele, conversó con el reconocido periodista estadounidense Tucker Carlson en una entrevista a través de la cadena estadounidense Fox News. Hace unos minutos, Carlson, en su programa Tucker Carlson Tonight, presentó un adelanto de la interesante conversación sostenida con el mandatario salvadoreño en el programa Tucker Carlson Today, en el que el mandatario hace referencia a temas económicos de El Salvador y otros esfuerzos llevados adelante por su gobierno. Mañana, 1 de noviembre, usted podrá ver en detalle la entrevista completa de 1 hora concedida por el mandatario al periodista norteamericano. No se lo puede perder.